puede enseñar, por favor, su número de identificación? No me permiten ni hablar a gente que está aquí para defenderme de los abusos, no para abusar contra mí. Así que estoy tiene el poder, y ya me conocen porque llevo 9 días viniendo aquí pacíficamente. Por favor, no adoptes esas actitudes, que estamos reclamando un derecho que nos corresponde. Quiero saber quién tengo enfrente de mí. Y además tengo el derecho de saber cuál es su número de identificación. No tienen voz, solo tienen porras. No tienen voz, solo tienen porras. La correa. Las correas. Luego lo mandáis a San Vicente. Documentación. No, baja la cámara. Su documentación. ¿La usted? ¿La suya, por favor? Yo le doy mi documentación. ¿Que me la mía? ¿La suya, perdón? Antes la suya, porque yo tengo que asegurarme de que usted es policía antes de darle mi documentación. ¿Me da la suya, por favor? Sí. Tiene que dar la suya antes. Yo tengo que cerciorarme de que usted es policía. Yo le doy mi identificación, no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema en darle mi identificación. Usted puede seguir grabando lo que estoy diciendo porque no hay ningún problema. No es ilegal que yo le decida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando romperme la cámara? Soy periodista, ¿lo has visto que soy periodista? Soy periodista, soy periodista. Es anticonstitucional, efectivamente. Tenemos libertad de circulación por la calle. ¡Identifíquese! ¿Por qué no la llevas puesta la identificación? Es ilegal eso, la policía cometiendo un delito. No la lleva ni uno nunca, macho. Es la hostia eso. No la lleva ni uno nunca, tío, es increíble. Esto es arbitrariedad pura y dura, macho. ¡Identificación! ¡Identificación! Ahora que no voy a pasar, que no me deja pasar ese tipo. Me puede llegar hasta porrear. Soy periodista. ¿Tiene acreditación? Soy... ¿Acreditación? ¿Acreditación de qué? ¿Es usted periodista? Sí. Soy periodista independiente. Sí, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, tiene que ver porque yo no tengo un medio al que me dé un ¿Usted tiene carnet. carnet de periodista? Me ha dicho. Es que no hay un carnet de periodista, no sé si lo sabes. No hay un carnet de periodista. Póngase ahí atrás, por favor. Ahí también puede grabar. A ver, por favor. ¿Me puede dejar su identificación, por favor? Póngase ahí atrás, por favor. ¿Me puede dejar su identificación? ¿Su carnet de identidad? Su carnet de identidad. Yo le doy mi carnet de identidad si tiene algún motivo para pedírmelo. Ley Orgánica 1/92. Sí, ¿en qué irregularidad estoy incurriendo? ¿Se puede identificar, por favor? No quisiera detenerla por desobediencia, por favor. ¿Desobediencia de qué? A la autoridad. Yo soy periodista y tengo derecho a estar aquí grabando. Si usted es periodista, todo lo que usted quiera, me parece correcto.
¿Me permite su documentación, por favor? Si usted me da la suya. Yo se la daré cuando corresponda. Tiene derecho, pero también tiene obligaciones. Entonces, la obligación Yo estoy aquí filmando, Ahora mismo usted puede filmar todo lo que quiera, Sí. pero desde ese ángulo. Simplemente, ¿vale? Esto ahora mismo se va a hacer en un perímetro de seguridad. Eso, usted tiene su derecho, pero desde allí, simplemente. ¿De acuerdo? Ya, Porque y tiene yo me gustaría saber por qué ninguno de ustedes, que son agentes, tiene la identificación puesta en el sitio visible que dicta la ley. Bueno, porque no la han dado, simplemente. No se lo han dado. No, eso lo digo, no se lo han dado. ¿No lo han dado? La policía había anunciado una investigación tras la difusión de este vídeo grabado el jueves por la noche y emitido desde el viernes en varios medios, entre ellos Televisión Española. En él, dos imágenes para la polémica. Primero, el manotazo de un agente a una joven. Después, una vez que la chica se aleja junto a su acompañante, los golpes de tres agentes a un fotógrafo. El proceso se abre contra un subinspector y dos agentes de la unidad de intervención policial que de momento siguen en activo. Se enfrentan a una posible falta grave sancionada con entre 5 días y 3 meses de empleo y sueldo. Sancionada con entre 5 días y 3 meses de empleo y sueldo. No sé. ¿Dónde te han dado? Un porrazo aquí en la nuca y me han tirado al suelo del tirón. Me he quedado sin conocimiento muy visto. Y no sentía nada. No sentía el cuerpo nada. Tranquilo, tranquilo. Están buscando a todos los que estaban, van a uno a uno. Claro, pero coño, ¿cámara? ¿Prensa? ¿Prensa? ¿No has visto eso? Veo que sus hombres no llevan un número de identificación. Sí, lo llevan en el uniforme. ¿Dónde? En el uniforme. Ah, bueno, el compañero aquel sí. Sí, bueno, no lleva el chaleco. Levanta un momento la armilla que se vea el número. Lleva el número. El número lo lleva. Ahora lleva una protección y no deja ver el número. ¿Para qué sirve? ¿El número? Si se lo pide, tenemos obligación de darlo, lo damos. Bueno, esto sabe usted que no es así. ¿Cómo que no? Hombre, que hay muchos manifestantes que se quejan no de me eso. enteré yo. El manifestante le pide el número a un policía y no se lo da. Eso no es reglamentario. Bueno, yo creo que hay muchos casos de eso. Pues ahora, ¿por qué me lo digan? El manifestante que en ese momento se ha sentido... Sí, el que se ha sentido que vaya al juez y no haga una denuncia, como todo el mundo. Pero no puede decir, ha ha sido tal número. Y yo se lo digo al juez. Yo creo que si ustedes llevasen visible, aunque lleven el chaleco, el número, pues sería una cuestión de transparencia. ¿Y por qué las personas no llevan el carnet de identidad o todo? No sé. Porque no son policías. ¿Pero y por qué un policía lo tiene que llevar? Porque lo dice la ley. Que el número tiene que estar en la uniformidad. Pero no hay ninguna ley que diga que el policía tiene que llevar el número visible. Que yo era una sugerencia de transparencia. Pero si usted lo ve así, para usted la perra gorda.